una descripción personal de Jesucristo y no una descripción cualquiera, sino una que supuestamente provino de un gobernador romano de Judea, alguien que habría visto al propio Jesús con sus propios ojos. Y no estamos hablando de un gobernador cualquiera, hablamos de Publio Léntulo, un nombre poco recordado en las clases de historia, pero que ahora reaparece como autor de un testimonio que, de ser cierto, cambiaría todo lo que sabemos sobre la imagen de Jesús. Esta carta fue descubierta por primera vez en 1421, y desde entonces su historia se ha perdido y redescubierto, pasando por intrigas, misterios e incluso colecciones privadas. ¿Cuál es el contenido de esta carta? ¿Y qué revela sobre uno de los personajes más misteriosos e influyentes de toda la historia? Así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle, deja un me gusta y suscríbete al canal. Y aquí comienza el misterio. Estamos en el año 1421, en Roma. Un tal Giacomo Colonna, estudioso y explorador de documentos históricos, afirma haber encontrado, entre los papeles traídos de Constantinopla, una carta fechada en el siglo I, que detalla la visión de Jesús de Nazaret que tuvo un gobernador romano. El origen del documento en sí es intrigante. Constantinopla, en ese momento, era una verdadera encrucijada de culturas, conocimientos y tesoros perdidos. Con el tiempo, esta carta acabó desapareciendo, siendo considerada solo un rumor, un mito entre los estudiosos. Pero como todo buen misterio, nunca quedó enterrado para siempre. Publio Léntulo. Un nombre que quizá nunca haya resonado en nuestras clases de historia, pero que, de ser cierta esta carta, representa una pieza clave de uno de los mayores misterios que envuelve la figura de Jesús. Intentemos comprender más sobre este personaje. ¿Quién era Publio Léntulo, el hombre que supuestamente tuvo una interacción tan estrecha con Jesús de Nazaret que se sintió obligado a describirlo en detalle? Publio Léntulo habría sido gobernador de la provincia de Judea antes de Poncio Pilato, pero, a diferencia de Pilato, su presencia en la historia romana está llena de lagunas, casi como si hubiera sido borrado o perdido en el paso del tiempo. Judea era una región complicada, plagada de tensiones entre los ocupantes romanos y los habitantes locales, especialmente en lo que respecta a religión y política. Para Roma, gobernar Judea era casi como caminar sobre brasas, era necesario controlar a la población, y al mismo tiempo, respetar sus prácticas religiosas para evitar revueltas. Un trabajo que requirió tacto, paciencia y, sobre todo, una capacidad única para observar y comprender a los diferentes grupos de la región. Este era el entorno en el que habría operado Publio Léntulo, el supuesto autor de esta carta. Este escenario nos lleva a pensar que Lentulus, como gobernador, tendría una percepción más pragmática de lo que estaba sucediendo en la región. No sería un seguidor ni un crítico de Jesús, al menos no en los términos religiosos que conocemos. Era un romano, un gobernante que necesitaba observar imparcialmente los acontecimientos y a los líderes de la comunidad para mantener la paz y el control. Y esto es exactamente lo que hace que su supuesta descripción de Jesús sea tan estimulante. Si esta carta es cierta, ¿qué hizo que este gobernador romano, que se suponía era solo un observador distante, se interesara tanto en Jesús como para escribir una descripción tan detallada? Deja en los comentarios lo que piensas. Vale recordar que, en el contexto romano, era común redactar informes detallados. Los gobernadores solían enviar registros a Roma sobre lo que observaban en sus provincias, especialmente sobre figuras que podían tener algún impacto social o político. Sin embargo, si esta carta fuera un informe oficial, ¿por qué describir en detalle la apariencia física y las características de una figura religiosa, un predicador de Judea? Esto sugiere que Jesús, incluso antes de ser juzgado por Pilato, ya estaba atrayendo la atención de las autoridades romanas. No fue solo uno de los muchos líderes religiosos y profetas itinerantes, algo en su presencia despertó el interés incluso de figuras que, en teoría, eran imparciales. Léntulo, al escribir sobre él, nos deja ver que Jesús fue quizás una figura única incluso para los ojos escépticos de un gobernador romano. Consideremos ahora lo que significaría para un hombre como Publio Léntulo ser testigo de la presencia de alguien tan imponente como para ser descrito con tanta intensidad. Es casi como si Jesús fuera una anomalía según los estándares romanos. Lo que sabemos sobre los gobernadores romanos es que eran en gran medida pragmáticos, centrados en la política y el mantenimiento del orden, no en figuras religiosas locales. Entonces, ¿por qué Léntulo escribiría una carta sobre Jesús? ¿Le impactó tanto la figura de Jesús que sintió la necesidad de documentarla? ¿O vio a Jesús como una amenaza, algo que podría desestabilizar el status quo que tanto luchó por mantener? La ausencia de menciones oficiales de Léntulo en documentos romanos también deja lugar a teorías. Algunos creen que Léntulo fue borrado de la historia porque tenía una visión de Jesús que no se alineaba con los intereses romanos o religiosos de la época. Otras teorías sugieren que, si Léntulo realmente existiera, su carta podría ser un intento de informar a Roma de la aparición de una figura que se diferenciaba de todos los demás líderes de la región. ¿Qué pasaría si Léntulo realmente viera algo en Jesús que trascendiera las normas y tradiciones de Judea hasta el punto de considerarse peligroso?
Recordemos que, para los romanos, cualquiera que provocara malestar social o desviara la atención de la gente hacia algo más grande que el imperio era una posible amenaza. Un hombre con una presencia magnética y una postura moral inquebrantable, como se describe en la carta, podría ser visto como alguien que inspiraría la revuelta o la desobediencia civil. ¿Qué habría presenciado realmente Publius Lentulus, hasta el punto de escribir una carta como esa? Si esta carta es auténtica, tenemos ante nosotros una historia que escapa a los registros oficiales. Es un vistazo de cómo un romano, un hombre que estaba allí para administrar, miró a Jesús con una mirada perpleja. No era alguien religioso, no estaba allí para seguir a un profeta. Publio Lentulo era el tipo de persona que, muy probablemente, tenía que informar a Roma de cada detalle que pudiera comprometer la paz de la provincia. Pero, ¿qué le impulsó a escribir sobre Jesús? La carta nos da algunas pistas, describe no solo la apariencia de Jesús, sino una cierta aura, una postura que captaba la atención de quien lo encontraba. Para un romano pragmático como Lentulo, escribir sobre alguien con tanto detalle sugiere que Jesús no era un hombre cualquiera, sino alguien que trascendió el simple liderazgo religioso. Por tanto, si realmente esta carta vino de manos de Publio Lentulo, estamos ante un misterio que se extiende en el tiempo. Según la carta atribuida a Publio Lentulo, la descripción física de Jesús desafía muchos de los retratos que solemos ver hoy en día. Vayamos por partes, pero antes de continuar deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube lo recomiende. Según la carta, Jesús era un hombre de estatura media para los estándares de la época, pero su presencia lo hacía parecer más grande de lo que realmente era. Lentulo describe que tenía cabello del color de una almendra muy madura, recto hasta las orejas y desde allí ondulado, cayendo en rizos sobre los hombros, con una línea en el medio, según la costumbre de los nazarenos. Esta parte por sí sola nos da una visión muy diferente de la imagen de Jesús que tenemos, ¿verdad? Este detalle del cabello, más oscuro en las puntas y cayendo en rizos sobre los hombros, indica un hombre que tal vez adoptó una apariencia común entre los nazarenos, pueblo conocido por su profunda conexión con las tradiciones antiguas. Al mencionarlos, Lentulo parece querer subrayar que Jesús, a pesar de parecer un hombre corriente, no era alguien que pasara desapercibido. Los ojos de Jesús, tal como se describen, son quizás el aspecto más intrigante. Lentulo escribe que sus ojos eran de color marrón claro, serenos y brillantes como los rayos del sol. Esta descripción es casi poética, pero al mismo tiempo está cargada de un poderoso simbolismo. Imagínate encontrarte con alguien con unos ojos tan intensos que parecen transmitir luz propia, una especie de brillo que va más allá de lo natural. Para un hombre como Publio Lentulo, acostumbrado a ver la autoridad y el rigor estampados en los rostros de los soldados y oficiales romanos, encontrarse con alguien cuya mirada inspiraba serenidad y al mismo tiempo inspiraba respeto debe haber sido algo verdaderamente notable. Este brillo en sus ojos sugiere que Jesús poseía un tipo de sabiduría o visión que iba más allá del entendimiento común, un rasgo que sin duda llamaría la atención incluso de los más escépticos. La barba de Jesús, según la carta, era abundante y del mismo color que su cabello, dividido por la mitad. Aunque pueda parecer un pequeño detalle, la descripción de la barba indica a un hombre que no era ajeno a la cultura y costumbres de su época, especialmente entre los judíos, para quienes la barba tenía un fuerte valor simbólico y espiritual. Esta barba bien cuidada y dividida puede representar una conexión con los rituales de pureza y dignidad, reforzando la imagen de un hombre que, a pesar de ser simple en apariencia, emanaba un respeto inherente. La combinación de pelo largo, barba poblada y ojos brillantes pintan una figura que transmite calma y equilibrio, pero también una presencia que, sin duda, debería impresionar a cualquiera, ya sea un miembro del público o una autoridad romana. Lentulo también menciona que la piel de Jesús tenía un tono claro pero ligeramente bronceado, como el de alguien que pasaba mucho tiempo al aire libre. Este detalle es significativo, pues muestra que Jesús no era un hombre aislado ni alguien que se restringía a espacios cerrados. Por el contrario, su piel bronceada sugiere que estaba entre el pueblo, que caminaba junto a los humildes, predicando al aire libre, en los cerros, en los desiertos, dondequiera que lo llevara su vocación. La imagen de un Jesús que llevaba en su piel los signos de una vida expuesta al sol y al viento nos muestra a un hombre que realmente vivió entre el pueblo, caminando y compartiendo su dolor y alegría. Para Lentulus, este fue quizás uno de los rasgos más impactantes, una marca visible de que este hombre no escondía en templos o palacios, sino que se esforzaba por estar cerca de todos. Otro detalle curioso mencionado por Lentulo es la postura de Jesús. Describe que Jesús caminó con postura erguida, con pasos firmes y confiados, pero sin arrogancia ni superioridad. Era una postura que denotaba fuerza, pero también una profunda humildad, algo inusual entre los líderes de la época, especialmente en una sociedad tan jerárquica como la romana. Lentulo parece resaltar esta combinación única de autoridad y humildad, una cualidad poco común que sin duda marcó a quienes se cruzaron en su camino. Imagínese ver a un hombre que camina entre la gente con la cabeza en alto, sin imponerse, pero que sin embargo parece rezumar una presencia casi imposible de ignorar.
Esto, según la carta, era lo que Jesús transmitía, una actitud de alguien que sabe exactamente quién es, pero que no necesita usar la fuerza ni la arrogancia para ser respetado. Finalmente, Léntulo menciona el tono de voz de Jesús. Describe la voz como profunda pero suave, casi como cantar. Esto nos lleva a imaginar que Jesús no era alguien que necesitaba gritar o imponer su autoridad a través del volumen de su voz. Hablaba con calma y con elocuencia natural, una voz que atraía y tranquilizaba al mismo tiempo. Según Lentulus, esta voz era uno de los aspectos que más encantaba a las multitudes, como si sus palabras tuvieran el poder de calmar, de tocar los corazones y las mentes de quienes lo escuchaban. Para un romano acostumbrado a discursos feroces y a la retórica a menudo agresiva de senadores y generales, encontrar un líder que transmitiera su mensaje sin problemas pero con total claridad debe haber sido realmente intrigante. La descripción física de Jesús en la carta de Léntulo, por tanto, va mucho más allá de un simple retrato. Construye una imagen casi cinematográfica de un hombre que, aunque de apariencia simple, exudaba un aura extraordinaria. La cuestión de la autenticidad de la carta de Publio Léntulo plantea una serie de cuestiones intrigantes. Este documento, que habría sido escrito por un senador romano, describiendo en detalle la apariencia y personalidad de Jesús, tiene un aura de misterio que ha atraído a estudiosos y escépticos durante siglos. Pero la pregunta que realmente se cierne sobre todos ¿es realmente cierto este informe? En primer lugar, es importante recordar que, hasta donde se sabe, esta carta habría sido redescubierta en 1421, entre documentos enviados desde Constantinopla a Roma. Un tal Giacomo Colonna habría sido el responsable de su primer descubrimiento, al hurgar en documentos conservados durante siglos en la antigua capital del Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, no hay constancia anterior de que la carta haya sido mencionada en ningún otro contexto. Este es uno de los puntos que más desconfianza genera, si realmente Publio Léntulo hubiera escrito algo sobre la figura de Jesús, especialmente una descripción tan detallada, cuesta imaginar que hubiera pasado desapercibido durante casi 1400 años. ¿Esta carta fue simplemente descubierta demasiado tarde? Para muchos historiadores, la primera evidencia de que la carta de Léntulo podría ser una falsificación radica precisamente en su fecha de aparición, en un periodo en el que existía una ferviente búsqueda de reliquias y documentos antiguos relacionados con personajes sagrados e históricos. El siglo XV fue una época marcada por una ola de redescubrimientos de textos antiguos, algunos de ellos falsificados, impulsados por el deseo de comprender los orígenes del cristianismo y la historia romana. Durante este periodo aparecieron obras y manuscritos de figuras como Cicerón, Tácito e incluso documentos supuestamente escritos por Poncio Pilato, algunos con autenticidad probada, otros no. La carta de Léntulo, entonces, bien podría ser un reflejo de este movimiento en busca de autenticidad y quizás incluso un intento de fortalecer la fe a través de un testimonio romano sobre Jesús. Otra cuestión que pesa en contra de la autenticidad de la carta es la ausencia de Publius Lentulus en los registros históricos. Aunque el nombre Lentulus era uno de los más importantes de la antigua Roma, asociado a una de las familias más prominentes de la aristocracia romana, no hay evidencia concreta de que existiera un gobernador de Judea con ese nombre antes de Poncio Pilato. Los registros históricos de la administración romana en la región no mencionan a Léntulo, lo que plantea dudas sobre si realmente tuvo alguna relación con Judea o incluso con Jesús. Los defensores de la autenticidad argumentan que muchos documentos se han perdido a lo largo de los siglos y que es posible que Léntulo fuera una figura marginal cuyos registros fueron borrados o no conservados. Sin embargo, para otros, esta ausencia es una pista clara de que el personaje puede haber sido una creación posterior, un recurso para dar credibilidad al texto. Sin embargo, no faltan argumentos a favor de la autenticidad de la carta. Para algunos, la descripción es tan detallada y específica que sería poco probable que alguien la hubiera inventado. Además, el hecho de que la carta surgiera en un periodo de fervor religioso e interés por la historia cristiana no invalida necesariamente su contenido. Muchos estudiosos que defienden su autenticidad argumentan que aunque el documento no se conoce desde hace más de 1000 años, eso no significa que sea falso. Es posible que haya habido numerosas razones por las que la carta permaneció oculta o olvidada hasta el siglo XV, incluido el riesgo de persecución durante los primeros siglos del cristianismo, cuando los documentos cristianos a menudo eran destruidos. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.